Los antiguos griegos denominaron Mesopotamia a la llanura que está entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. A este espacio de casi 80.000 kilómetros cuadrados se le conoce como la cuna de la civilización porque ahí se establecieron una serie de normas políticas, sociales y religiosas aún vigentes hasta nuestros días. En estas tierras fértiles surgió el urbanismo, la escritura cuneiforme, el primer código de leyes, la geometría y el cálculo, la moneda y el bote de vela. Los pueblos que vivieron en la antigua Asia Occidental se caracterizaron por su variedad cultural y lingüística. Alrededor del 5500 a.C. instalaron canales de riego que favorecieron la agricultura del trigo y la cebada. También domesticaron ovejas, cabras, vacas, cerdos, caballos y camellos. Gracias a sus conocimientos sobre pi y las potencias, calcularon volúmenes y superficies que les permitieron ser los primeros en construir grandes templos. Entre las primeras ciudades que se fundaron en el sur de Mesopotamia destacan Eridu, Ur, El Obeid y Oruk. En esta última se inventó la escritura cuneiforme hacia el año 3500 a.C. En moldes mojados de arcilla, grabaron signos en forma de cuña que se hacían con la punta de una caña hueca. Por su dureza, estas tablillas sobrevivieron para contarnos la historia de sus imperios. Entre el 3200 y 2800 a.C., los sumerios, cuya procedencia es incierta, llegaron a la Baja Mesopotamia. En Sumeria se desarrollaron las ciudades-estado, donde estaban el templo para celebrar rituales sagrados, y el palacio donde se resguardaba al rey, al consejo de ancianos y a la cámara de los hombres libres. Aunque no se tiene certeza de que los sumerios descubrieron la rueda, con ella impulsaron su actividad agrícola, comercial y militar. Por otra parte, en esta civilización se elaboró una bebida alcohólica con base en azúcar y cebada llamada kash, hoy mejor conocida como cerveza. Al universo lo imaginaron como una cúpula. Por ello, algunas de sus edificaciones estaban rematadas con bóvedas. Al petróleo que encontraban sobre la superficie lo utilizaron en forma de betún para decorar la cerámica, también como impermeabilizante o pegamento. El poema de Gilgamesh es la narración escrita más antigua de la humanidad. Al norte de Sumeria, la ciudad de Akkad fue ocupada por semitas. Ahí, Sargón fundó el primer gobierno que concentraba la cultura y la administración. Hacia el 2500 a.C., el imperio acadio dominó Mesopotamia, donde se edificaron monumentos y estelas que plasmaron su grandeza. A la muerte del monarca Sargón, asumió el poder su hijo Naram-Sin. Sus 37 años de reinado se caracterizaron por las constantes luchas para aplacar las rebeliones. Tras la caída del imperio, los sumerios se organizaron nuevamente en ciudades-estado. Al norte de Mesopotamia, el imperio asirio se consolidó alrededor del 1350 a.C. El rey Asurbanipal ordenó la recopilación de tablillas cuneiformes y la traducción de algunos textos religiosos, literarios y científicos. Con esta recopilación, formó una majestuosa biblioteca en su capital, la amurallada Nínive. Los asirios estudiaron la matemática, astronomía, medicina y farmacología. El arte asirio era diferente al resto de las otras civilizaciones de la región. Esto se aprecia en la ciudad amurallada de Khorsabad, en el palacio de Sargón II, que estaba resguardado por colosales toros alados con cabeza humana. Alrededor del 2200 a.C., una nueva oleada de grupos semitas llegó a Mesopotamia, entre ellos los amorreos, quienes aprovecharon la descomposición del imperio sumerio para imponer sus propias dinastías en ciudades como Babilonia. La cultura babilónica se enriqueció con las tradiciones sumerias y conservó la lengua acadia para los asuntos administrativos. Para el año 1900 a.C., el imperio babilónico alcanzó su máximo esplendor bajo el mandato de Hammurabi, quien unificó Mesopotamia. El Código de Hammurabi es una estela donde están plasmados 282 artículos que regían diversos ámbitos de la vida cotidiana, las jerarquías de la sociedad, los precios de bienes y servicios, las responsabilidades de cada profesión y los salarios, así como el funcionamiento judicial y los castigos, entre otros. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fueron construidos bajo el mandato de Nabucodonosor II.
En el 539 a.C., Babilonia cayó ante el imperio más poderoso del antiguo Medio Oriente, el persa, quien decidió conservar la organización, costumbres y religión del pueblo conquistado. La importancia de algunos lugares de culto y las rutas comerciales dieron origen a la primera civilización de la historia, Sumeria, y a los grandes imperios mesopotámicos, Acadia, Asiria y Babilonia. Desde su cosmovisión, los diferentes habitantes de esta fértil área registraron y clasificaron el conocimiento. Además, fueron los primeros en dar respuesta filosófica y religiosa a las preguntas sobre el origen de la humanidad. Durante 4000 años, estos acontecimientos marcaron el rumbo de la vida social, económica, cultural, religiosa y política de Mesopotamia y los pueblos vecinos.